Paola, ¿verdad? Paola es la que está en controles hoy. ¿Listo? Muy buenas tardes a todos y a todas los que hoy, mañana puedan accesar a esta grabación que estamos haciendo por esta plataforma. Nos estamos reuniendo hoy para glorificar el nombre del Señor y vamos a tener a nuestra hermana, amiga, madre espiritual, consejera, una mujer de Dios que lo da todo por enseñar, por repartir todo aquello que Dios le da. Es la fundadora de este grupo, nuestra amada Gloricel Morales de Lorenzana, nos va a compartir hoy el tema Caminando de la mano de Jesús. Para iniciar, tenemos este precioso versículo del Salmo 32. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Adelante, Gloricel, bienvenida. Gracias, María Luisa. Es el Salmo 32:8, el versículo. He empezado el tema de hoy tomando en cuenta ese versículo para demostrar a través de mi propia experiencia personal cómo la palabra de Dios influyó en ese camino de obediencia, en ese camino de controlar mis acciones, mis actitudes en muchas áreas de mi vida que estaban a la deriva. En la palabra de Dios dice que Jesús es camino, verdad y vida. Pero, ¿cómo podemos saber el camino que tenemos que recorrer a diario si no tenemos una idea clara de cómo podemos agradar en ese camino las cosas que Dios tiene trazadas para nuestra vida? En lo particular, yo, cuando empecé en el camino del Señor, era una persona que no tenía tomas de decisiones claras en mi vida, no sabía cómo tomar el camino correcto para enderezar aquellas cosas que no estaban cimentadas bajo el poder de Dios y que estaban torcidas de alguna manera. Ayer cuando caminaba, me fijé que hay un árbol dentro de la finca que está torcido. El tronco está torcido. De alguna manera, muchas de nuestras experiencias antes de conocer a Dios nos demuestran que de alguna forma somos árboles que no estamos erigidos bajo la cobertura de Dios cuando empezamos un camino distinto para encontrar esa bendición, esa prosperidad que todos esperamos y ese deseo de lograr que a través de nuestras propias vidas, nuestras siguientes generaciones puedan tener libertad en el Señor para lograr las metas que de alguna manera, por medio de errores o desconocimiento nosotros mismos, no pudimos lograr en un momento determinado. Entonces, me pongo hace tiempo atrás, no sé, no les puedo decir exactamente qué tiempo, pero siempre a mí me llamó mucho la atención y creo que lo he compartido en algún momento de tantas oportunidades que Dios me ha permitido mostrarles lo que he ido aprendiendo yo. Una historia que me llamó mucho la atención porque cuando uno va creciendo de niño, de joven, de adulto, lo más difícil es oír y escuchar lo que las personas que tienen conocimiento más desarrollado que nosotros, podemos nosotros tomarlo como un ejemplo para lograr que nuestras vidas sean mejor encaminadas.
Entonces, cuando uno es niño, recuerdo yo que uno oye, pero uno no escucha. Uno oye lo que la persona dice, pero se desconcentra, se distrae mucho de lo que realmente la persona va a decir. Entonces, a mí me pasó mucho en mi vida que fui creciendo como niña, como joven, como adulta, como esposa, como madre, como amiga, y no pude de alguna manera desarrollar situaciones favorables en cada área de mi vida. Tenía muchos vacíos, situaciones que en mi vida impedían que yo pudiera encontrar ese camino de bendición que Dios tenía preparado para mí. Vuelve a leer el versículo, María Luisa, del Salmo 32:8. Dice así. Por favor, dale. Te haré entender, enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Entonces, hay una parte de la palabra de Dios en Hebreos 12 que dice, puesto los ojos en Jesús. Y este versículo me está diciendo que yo tengo que aprender a encontrar ese camino de bendición, de poder desarrollar lo que Dios tiene preparado para mí. Pero me pregunté yo en un momento de mi vida, ¿qué camino tengo que tomar? Yo he aprendido a caminar en mi vida con situaciones en las cuales tuve que evolucionar para poder sobrevivir en el mundo. Entonces, se me presenta una manera diferente de ver las situaciones en mi vida. Yo no sé ustedes, pero una de las situaciones que yo creo que ha sido muy ventajosa para mi vida es que yo nunca me conformé con poco del Señor. Yo era una de esas personas que uno quiere encontrar hasta lo mínimo, lo más profundo para realmente entender, quizás por mi profesión que aprendí de ingeniera en sistemas computacionales que nunca ejercí directamente, eso me permitió querer encontrar algo más allá de lo que las personas podían ver en lo poco o en lo mucho que buscaban. Entonces, leo una vez la historia de este muchacho joven que ni siquiera la Biblia dice cómo se llama, sino solo dicen un joven profeta. Dios lo escogió para que fuera a darle una profecía, una respuesta a un rey y lo que tenía que hacer. Entonces Dios le dio instrucciones a ese joven profeta y le dijo, cuando termines de hacer lo que tengas que hacer, no quiero que regreses por el mismo camino por donde viniste. Quiero que cojas otro camino. Entonces, eso a mí me impactó mucho en mi vida porque muchas veces te dicen no hagas tal cosa y uno va y hace lo que no te dicen que tienes que hacer. Entonces este joven profeta escuchó la instrucción de Dios, pero como no era maduro en la parte espiritual, él no obedeció lo que Dios le dijo porque Dios le puso una trampa en el camino. Y la trampa fue ponerle a un viejo profeta que lo enredó y que además de que lo enredó, le dio otra instrucción diferente y el joven tuvo en ese momento doble ánimo, que le llamo yo doble ánimo cuando uno no sabe qué ruta tiene que tomar
Y entonces el joven profeta no sabía qué hacer porque había olvidado la instrucción que Dios le había dado y no le había puesto cuidado. ¿Qué puedo deducir yo como persona en el momento en que yo aprendí ese pasaje de la Biblia? El muchacho no tenía mucho conocimiento de quién era Dios. Era un joven que Dios lo usó, hizo el trabajo que tenía que hacer, pero no tenía en su corazón esa raíz profunda en su corazón que pudiera provocar que él supiera cuál era el camino que tenía que tomar cuando salió por ahí y no el mismo que él había tomado para llegar. Entonces, ese viejo profeta le dice que no, hombre, no, el Señor me mandó a que te dijera lo contrario. Entonces, el muchacho, en su inexperiencia, hace caso de lo que el viejo profeta le dice. ¿Qué sucedió? El joven profeta murió y también murió ese viejo profeta. Entonces, cuando eso lo pude entender yo en mi poco conocimiento de Dios, yo dije, no, tengo que aprender a caminar de la mano de Dios, de la mano de Jesús, que es realmente nuestro soporte, nuestro fundamento como cristianos en las manos de Él. Entonces, aprendí yo y me pude dar cuenta que la palabra decía Jesús, camino, verdad y vida. Entonces yo dije, camino, Jesús, ¿cómo puedo lograr cambiar mi forma de pensar en la parte de saber cómo aprender a tomar decisiones reales y que me puedan servir a mí en ese camino de respuesta que yo necesito para enderezar esos pasos torcidos que en algún momento hice por no obedecer aquellas cosas que yo tenía que aprender? Yo leía la palabra, por supuesto, cuando empecé, pero no tenía la palabra fundamento dentro de mi corazón. Yo la leía, pero no tenía ese recordar, ese mantener, ese vivirla, esa poder lograr que a través de esa situación yo pudiera lograr empezar a cambiar esos pasos torcidos que algún momento yo había hecho en mi vida. Necesitaba que Jesús me ayudara como bebé primero a dar esos primeros pasos que damos nosotros cuando nacemos de padres que Dios nos ha permitido tener y que tenemos que gatear y tenemos que dar esos primeros pasitos, esos pasitos que damos cayéndonos, tropezando. Y así tenía yo que aprender de parte de Jesús, primero como bebé en esa nueva criatura que Él había querido promover en mi vida para que yo pudiera enderezar mis pasos y empezar a ver frutos buenos que yo necesitaba mantener. Entonces, yo muchas veces algunas de ustedes le he dado la cita bíblica esta, porque para mí el fundamento de cambiar y transformar mi vida tuvo que ver con la palabra de Dios. Yo escuché muchos consejos, escucho muchas prédicas, pero puedo fundamentar lo que Jesús me puede decir, guiarme a través de la palabra de Dios, porque está escrita, Él la reveló, Él provocó que la gente la escribiera. Entonces, yo tengo que creer
en lo que la palabra de Dios dice para poder transformar. Y eso fue en su momento lo que yo empecé. Entonces hay un Salmo 86:11 que a través del Salmo 32:8 que les acabamos de leer, donde dice, yo pondré un camino de bendición a tu vida y yo te fijaré mis ojos en ti para que tú puedas manejar ese camino de restitución que yo tengo para tu vida. Entonces, me voy yo al Salmo 86:11 y me dice, enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Entonces, cuando yo veo ese versículo del Salmo 86:11, yo decía, y quiero decirles, a mí en lo particular me encanta mucho la versión de Reina Valera 1960, porque la siento, la palabra viva, eficaz, es poderosa cuando se dice. Entonces, ustedes pueden buscar la misma el mismo versículo en sus respectivas Biblias que ustedes manejan y podrán decir unos, enséñame Señor, enséñame Yahvé, enséñame Dios. O sea, van a haber diferentes denominaciones religiosas, pero la profundidad, el valor que va a tener esa palabra es lo que realmente necesitamos nosotros para caminar guiados por la mano de Jesús. Entonces yo empecé, enséñame, oh Jehová, tu camino. Entonces yo empecé hace años cuando empecé en este proyecto y yo decía, enséñame, oh Jehová, tu camino. ¿Qué camino yo tengo que aprender? Y me decía la palabra, Jesús camino. Entonces yo decía, pero enséñame, oh Jehová, tu camino, y Jesús es mi camino. Pero ¿qué camino? Yo me cuestionaba, me preguntaba, ¿qué camino yo tenía que aprender a recorrer para lograr que realmente lo que yo iba aprendiendo, lo que yo iba recibiendo del conocimiento de Dios, pudiera cimentarse dentro de mi corazón, tuviera yo dentro de mi corazón aquellas palabras de Dios que no se me olvidaran como los mandamientos y yo pudiera cimentar sobre la fe en mi corazón aquello que yo necesitaba para restaurar mis pasos por medio de Jesucristo. Entonces, empiezo yo, enséñame, oh Jehová, tu camino. Empecé a buscar todo aquello que me permitiera evitar tener que pasar por lo que pasó ese joven profeta que se descuidó y no siguió la instrucción de obediencia. Y así como Saúl, no hubo otra segunda oportunidad, porque a veces entendemos mal los principios que Dios quiere enseñarnos en nuestras vidas. Y creemos que como Dios es misericordioso, tenemos todas las oportunidades del mundo, pero no nos damos cuenta que en esas oportunidades que Dios nos da, hay situaciones donde Él no permite que haya segundas oportunidades. Nosotros tenemos que descubrir, tenemos que encontrar por qué en algún momento Dios es firme y por qué en otros momentos tiene misericordia. Entonces, empiezo yo a querer encontrar ese camino que necesitaba y me doy cuenta que yo no conocía mucho de Jesús. Yo había oído, era oidora. Yo escuchaba a Jesús, sanó a los enfermos, Jesús multiplicó los panes, Jesús fue crucificado, pero eso eran solo en un momento determinado historias que yo conocía de una persona
que yo no conocía. ¿Cómo se los explico? Como líder, Dios me ha permitido tener la oportunidad de conocer un poco de cada uno de ustedes. Eso para mí es una virtud que Dios me ha permitido porque me permite de esa forma, en el conocerlos a ustedes, poderlos ayudar a enderezar sus pasos, a enderezar sus caminos de la mano de Jesús. No es un proceso que ocurre de la mañana, del día, de un día a otro. Es un proceso que se tiene que manejar en un tiempo donde yo tengo que aprender a no desear que sea más rápido de lo que yo puedo asimilar. ¿Qué significa que sea más rápido de lo que yo puedo asimilar? Recuerden algo, venimos de extractos donde de alguna manera hemos aprendido cosas erróneas, cosas diferentes, cosas que no nos han servido en un momento determinado. Entonces, nuestra vida tiene que cambiar no solamente en la forma como me voy a mirar físicamente, sino internamente. Yo tengo que cambiar mi forma de pensar desde lo más profundo de mi alma para que las cosas vayan provocando que en un momento determinado mi rostro, mi vida pueda tener ese olor agradable de parte de Dios. Entonces, digo yo, enséñame, oh Jehová, tu camino. Pero yo me pongo a pensar en el tiempo que empecé, porque yo les estoy contando un proceso que yo empecé, que ya hoy es una bendición para mi vida, pero en un momento determinado provocó llantos, provocó desalientos, desaciertos, me desorientaba, me desconcentraba, porque yo no sabía cómo mantener ese camino que yo necesitaba mantener y recorrer. Entonces siempre me ponía a pensar, ¿cómo puedo yo ayudarme en mi propia vida si yo no me conozco? Yo en algún momento les he dicho que yo tuve que empezar de alguna manera a buscar quién era Gloricel. ¿Qué quería Gloricel? Me acuerdo yo que en mis tiempos iniciales del conocimiento de Dios, alguien me dijo en una vez en mi oficina, me dijo, ¿qué usted quiere realmente de parte de Dios en su vida? Y yo me quedé sorprendida porque primero yo lo que buscaba era encontrar esa dirección de alegría, gozo que yo no tenía en mi vida en ese momento. Yo tenía una ausencia, una esencia que no tenía de aquello que realmente iba a provocar en mi vida, esa sustentación, ese sometimiento, esa disciplina, esa constancia, esa perseverancia para lograr realmente entender que yo necesitaba algo que me ayudara a sostenerme en todo momento en base a las pruebas que yo recibía. Miren, ninguno de ustedes, tal vez quizás Maribel o María Luisa, pueden haber oído parte de mi historia desde hace más de 22 años, pero ninguno sabe realmente el precio que yo he tenido que pagar para yo poder tener hoy bendiciones espirituales y económicas que están llegando, si no hubiera pasado por dolor profundo dentro de mi alma, que ese ardor que necesitaba quemarse dentro de mi alma provocara que aún en medio de mi desconcierto yo pudiera entender que era lo mejor que me podía suceder en mi vida. Entonces, primero aprendí a identificar cómo era lo que Jesús esperaba. Por eso yo siempre, muchas veces le he recomendado en consejería a personas que utilicen lo que Jesús dijo
en Mateo 5, 6 y 7. Para mí eso es una joya dentro de la palabra de Dios, porque yo empecé conociendo a Jesús a experimentar cómo la luz se podía poner verde, roja o amarilla. Y eso me permitía saber si yo iba bien encaminada a lograr que él me enseñara el camino correcto. Muchas veces hemos querido tener prosperidad en nuestras vidas, pero no nos damos cuenta que el proceso es de adentro hacia afuera. No es de afuera hacia adentro. Muchas veces las personas cuando llegan a los pies de Cristo, lo primero que quieren es engatusar a Dios, así lo quiero llamar yo en este momento, y pedirle al Señor que de alguna manera les conteste rápidamente lo que quieren en esa situación. Yo en mi vida nunca he tenido situaciones económicas fáciles de obtener. Siempre han sido esperadas, han sido de alguna manera cimentadas bajo el poder de Dios para que yo pueda entender que tarde o temprano va a llegar esa bendición de la mano de Él, pero para que se sepa, se diga y se reconozca que solo Él lo pudo hacer. ¿Por qué yo lo pensaba de esa manera? Porque hay situaciones en mi vida que han permitido que yo me enfoque en aquellas cosas que los grandes líderes tuvieron en la palabra de Dios y que pueden servir para mí como esas joyas preciosas, espirituales, que toda persona necesita para poder avanzar. Si ustedes me preguntan en mi vida personal, la mayor joya que yo puedo tener en este momento en mi vida es entender que de la mano de Jesús yo puedo caminar en victoria. Yo puedo obtener aquellas cosas que Él quiere darme, pero que sabe que ya yo las voy a valorar. Y eso me hace pensar en Abraham, cuando Abraham empieza a ser un hombre bendecido por Dios grandemente. Él, cuando habían personas, reyes, que le querían ofrecer dádivas, bendiciones, él decía no, prefiero que no, porque todo lo que llegue a mis manos tiene que venir de la mano de Dios. Entonces, cuando yo escuchaba eso, yo decía, voy bien encaminada, porque desde el primer momento en que yo empecé a caminar de la mano de Jesús, yo fui buscando lo que yo quería que fuera perpetuo. Yo siempre leí mucho, en la palabra de Dios me encantaba Deuteronomio, porque Deuteronomio me indicaba aquello que Dios quería que su pueblo tuviera y que pudiera sostenerlo. Entonces, él decía ahí promesas de Dios que podían ser de bendición para mi vida. Entonces, empecé a caminar con esa dirección en mi vida. Entonces, me dirán, pero ¿cómo tú sabías cuál era el camino que tenía que tomar? Miren, en la palabra de Dios dice que Dios nos va a dar milagros, prodigios, señales. Para mí empezó a recibirse señales sobrenaturales en todo momento a lo largo de ese camino que yo tenía que recorrer. ¿Cuál era las señales? Dependía de la situación que yo estaba experimentando. Podría llegar a través de una persona, podía llegar a través de algo que yo viera en los aires, que yo viera de alguna vez manifestada a través de una siempre Dios buscaba la manera de decirme, vas bien en el camino que quiero trazar para ti. Entonces, así fui evolucionando en el camino que tenía que entender
y aprendí a conocer a Jesús como mi amigo. La palabra de Dios dice, ya no soy siervo, sino amigo. Entonces yo empezaba a decirme, ¿cómo puedo yo comparar? Porque nosotros tenemos amistades unos con otros, pero no lo podemos medir. Espiritualmente no se puede hacer porque no tenemos la profundidad de lo que significa ser amigo. Y esa es la riqueza tan grande que nos ha dado Jesús, de darnos ese consolador tan bendecido como el Espíritu Santo, que nos dice, tú eres mi amigo, Espíritu Santo, tú eres mi bendición, mi consolador, el que me lleva por los caminos que yo tengo que conducir para que pueda encontrar esa dirección correcta que en algún momento mi vida perdió. Entonces, cuando yo veo en la palabra la vida de Jonathan y de David, dos hombres que fueron amigos fieles realmente. Eso era lo que más cercano a mí podía yo tener de una verdadera y sincera amistad. ¿Por qué lo digo? Porque esa amistad fue probada en un momento determinado. ¿Cómo fue probada? Fue probada porque Jonathan antepuso su compromiso, su pacto que tuvo con David antes de obedecer a su padre en un momento determinado, porque él estaba persiguiendo a David y Jonathan fue usado por Dios para lograr que David pudiera mantenerse vivo en medio de los acechos que tenía de parte de Saúl. Entonces, esa amistad, esa entrega de amistad me hizo empezar a entender cuál era la forma como yo podía pedirle a Dios en oración para lograr que mi amistad con Él creciera y que de alguna manera en ese crecimiento yo fuera enderezando los pasos torcidos que yo había cometido en mi vida. Creo que todas las personas hemos tenido pasos torcidos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hemos cambiado la dirección original de Dios para hacer con nuestros propios deseos carnales aquellas cosas que muchas veces entorpecieron nuestro camino, entorpecieron nuestras vidas e impidió que lográramos avanzar como teníamos que avanzar. Entonces, seguía yo con el Salmo 86. Y la segunda parte dice caminar en verdad. Pero no crean que es la verdad. Ah, no, Maribel, María Luisa, yo te voy a decir una verdad. No es esa la verdad que tenía yo que aprender. La verdad que yo tenía que aprender era la verdad del sacrificio de Jesús en la cruz. Yo tenía que conocer a Jesús antes de la cruz, en la cruz y después de la cruz. Antes de la cruz, porque Él estaba enseñando, pero no había hecho el sacrificio por la humanidad como sucedió cuando lo hizo en la cruz y luego cuando resucitó después de la cruz. Entonces, yo tenía que entender que habían 3 periodos importantísimos en esa verdad que yo necesitaba conocer de parte de Dios a través de Jesús para poder cimentarlo dentro de mi corazón y que cuando yo tuviera que tomar decisiones en mi vida, aún en contra de las situaciones que mucha gente pudiera decir, yo tomara la decisión que iba guiándome a esa libertad en Cristo que yo quería recibir. La verdad en Cristo que yo quería que me permitiera seguir avanzando y seguir logrando poder entender que era importante los pasos que yo tenía que dar.
Entonces, caminar en la verdad fue algo completamente distinto a lo que yo pensaba humanamente que tenía que ser. Caminar en verdad era renunciar a lo que a mí me gustaba si no era el plan de Dios. Primero tenía yo que entender que caminar en la verdad era no lo que quería yo en la carne, sino lo que Dios tenía preparado para mi vida. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que caminar bajo la voluntad de Dios, pero esa voluntad de Dios todo el mundo la entiende a su manera, todo el mundo la quiere manejar de alguna manera como pretende que le sea beneficioso sin importar lo que lo rodea y sin importar las personas que tienen que manejar o desmanejar o desatender, porque lo que tiene que prevalecer, es que sea Cristo, no el que maneje la situación, sino el yo, que muchas veces todos hemos tenido. Situaciones donde hemos querido de alguna manera controlar los tiempos, controlar con nuestras propias fuerzas las situaciones y entonces decimos, no, yo estoy haciendo lo que yo tengo que hacer, yo estoy provocando que las cosas se manejen como tienen que ser y a la larga no es verdad porque estamos manejando las situaciones bajo nuestro propio criterio y con nuestros propios deseos carnales. Entonces, continúo yo en el conocimiento de ese caminar en la verdad y realmente eso me ayudó mucho en mi vida. No quiero decirles, la verdad es algo que puede doler mucho, porque en la verdad uno va conociendo muchas veces acciones, actitudes y situaciones que te van a rodear en tu vida donde la gente te va a tildar de loco, te va a tildar de personas desorientadas. A mí, ¿cuántas veces no me han dicho unas sin número de situaciones que no son verdad, pero yo, los que me conocen saben, a mí se me resbalan porque eso no es lo que me va a hacer a mí ser mejor o no mejor. Eso para mí no tiene sentido si Dios no me dice que lo tengo que tomar en cuenta. Yo tengo que tener ese semáforo, como les dije, de luz roja, luz verde, luz amarilla, que me va a indicar avanzo, me detengo, me quedo un poquito en el silencio, esperando un mejor resultado en esa área para mi vida. Y eso ha sido de mucha bendición para mí. Entonces, sigo yo y me doy cuenta que en la palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Pero no es un temor que yo pueda manejar en lo humano, sino es un temor que va más allá de mi propio sentir o mi propia manera de pensar al final. Entonces, porque dice la tercera parte de ese versículo que para mí esas tres claves han sido fundamentales en todo lo que está sucediendo en mi vida en este momento, que en algún momento se los compartiré, pero en el tiempo de Dios. Entonces, el tercero es, afirma tu corazón para que tema mi nombre. Yo he visto a lo largo de mi vida personas que en un momento determinado se acercan a cosas contrarias a Dios sin ningún tipo de temor. Cuando las hacen, entonces quieren retroceder, pero ya está dado, ya está hecho. Las cosas que yo puedo hacer en mi vida, si yo no tengo la firmeza de entender que no son, no me van a servir de nada, no me van a servir de mucho, porque ya yo lo hice, ya yo tomé la decisión y yo siempre he pensado, y se los digo porque lo he vivido, cuando no lo he vivido, bendito Dios, en mi propia vida,
porque he sido temerosa de Dios, creo que desde que nací, porque me acuerdo yo que mi primer esposo, cuando éramos novios todavía, me llevó a donde una mujer de unas cartas y yo me le reía a la mujer en la cara, porque yo no creía en nada de eso, porque yo recuerdo que a mi mamá le querían hacer muchas veces cosas contrarias a Dios, quiero llamarlo brujería, y le ponían cruces de sales en la puerta y mi mamá cogía la escoba y decía, no, 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 eso yo lo voy a desbaratar. Y lo hacía, y la fe en Dios que ella tenía provocaba que esa situación no sucediera en su propia vida. Entonces, si me preguntan a mí esa situación en mi vida de no entrar en esas situaciones, eso vino solo de Dios. Eso vino de mi generación pasada, anterior, no lo sé, pero es algo que vino dentro de mi ADN y que Dios pudo mantener y sostener aún en medio de las situaciones que yo pudiera tener. Entonces eso empezó a provocar en mí que yo quisiera aprender la sabiduría para entender qué era lo que Dios quería, que yo recordara para no meter la pata ni accionar en ese sentido. Y eso fue provocando que las cosas empezaran a cambiar. Empezara yo a poder visualizar las cosas de una mejor manera, y les puedo contar que hoy en día caminar con Jesús para mí se me hace más fácil. No, cuando yo digo se me hace más fácil, yo quiero siempre recordar que yo no debo tentar a mi Dios para decir que yo puedo manejar todo como yo quiero. No, yo no lo expreso de esa manera porque yo creo que la altivez, yo creo que en algún momento la falta de humildad puede provocar que la gente retroceda, aunque pueda tener el corazón más preciado para Dios, pero Dios no permite eso, no le agrada. Entonces, eso me provocó en mí a que yo empezara a dar pasos fuertes. La última vez yo les hablé de perseverancia en mi propia vida y eso fue una situación fundamental en tener la oportunidad de caminar yo de la mano de Jesús en este momento. Primero, yo siempre les he dicho, Jesús es el sándwich en tres personalidades, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La gente muchas veces se va por el Padre y por el Espíritu Santo y se olvida de Jesús, que fue el que provocó el milagro de la vida de cada uno de nosotros como seres humanos, y que Él dejó un consolador, porque Él ya no iba a estar, que nos iba a decir lo que a Cristo le gustaba y cómo quería Él que las cosas se hicieran en nuestras propias vidas. Entonces, eso permitió en mi vida que yo pudiera empezar a ser transformada por Cristo en las áreas que yo necesitaba. Porque de alguna manera, cuando yo necesitaba tomar una decisión, mi comunión siempre ha sido durante más de 22 años constante. Eso es una bendición que solo pudo venir a través de Jesucristo, de Dios y del Espíritu Santo. Yo sola no lo hubiera podido hacer, porque muchas veces uno quiere perseverar en una situación, pero no se da cuenta de que la perseverancia no es una situación que yo pueda controlar, es un don de Dios que lo permite. En algún momento determinado en ese proceso de mi vida, yo percibía que había mucha gente que se sentía intimidada por las bendiciones que yo iba recibiendo. Pero ¿qué pasa? Al principio me molestaba, pero Dios permitió que me volviera un león de Judá,
quiero decirle, y yo a veces me río porque lo he percibido, lo he visto y lo he oído y lo he sentido, que yo estoy descansando en una silla. Comprenderán que esta bendición que Dios me ha permitido tener significa que yo puedo manejar espiritualmente muchas cosas que en lo natural mucha gente no va a entender y que realmente le sirve a muchas personas, y no solo a mí en el camino. Entonces, cuando hay algo que se quiere acercar a mí, créanmelo, se los voy a decir, hasta me sonrío un poco, pero yo, cuando la persona o cuando algo espiritual se quiere acercar, yo rujo como león. O sea, de mi boca sale como un rugido de león, así mismo. Yo no lo puedo imitar en este momento porque no es un don para mí imitarle a animales, pero puedo percibirlo y lo he oído y lo he escuchado y él me lo deja ver que él está protegiendo mi vida desde adentro hacia afuera. Eso, ¿cómo lo he logrado? Lo he logrado pensando no en mi beneficio, pensando en lo que yo nunca pensé, nunca se los digo sinceramente. Cuando yo empiezo los caminos de Dios, yo no soy un prototipo, por lo general, de una persona que puede encontrar Jesús de la manera que lo ha hecho conmigo. ¿Por qué no soy un prototipo? Porque quizás tuve mejores condiciones que otros y la gente siempre piensa, no, Dios busca a los que menos tienen. No, eso me incomodaba mucho en mi vida en un momento determinado. Pero hoy he madurado, he crecido y dentro de mi encuentro personal con Dios a diario, Él me permite entender que aún en medio de todo lo que la gente pueda querer, sentir o experimentar o sentirse enojado por lo que Él me ha podido dar a mí, yo me debo sentir feliz, gozosa de haber logrado lo que yo he logrado. En la anoche yo platicaba con una persona porque, y lo digo con todo respeto para cada uno de ustedes, porque créanmelo, merecen mi respeto en todo momento. Esa persona me contaba porque dentro de muchos de los dones que Dios me ha permitido en este camino de la mano de Él, es lograr en algún momento percibir más situaciones que en un momento determinado me son fáciles a mí y no fáciles a otra persona. En mi falsa humildad, quiero decirlo, antes yo quería compartir con las personas lo que yo recibía de parte de Dios en revelación. Pero cada día crece en mí ese deseo de darme cuenta de que Dios tiene un propósito en mi vida, así como lo tiene para cada uno de ustedes. No son iguales los propósitos, pero lo hermoso de este grupo y de todos los que no pueden participar y oyen las charlas después, es que estamos unidos en un solo espíritu. No es un espíritu que se ha formado de la noche a la mañana, un espíritu que ha ido creciendo en base al llanto de cada uno de nosotros, en base a cada una de las necesidades de otros y mutuamente nos hemos consolado, nos hemos procurado hacer crecer a otros para que logren más o menos el equilibrio que todos debemos tener en un grupo que intercede a lo largo del recorrido por muchas personas enfermas, necesitadas de una palabra de aliento, porque el grupo tiene ese don especial de parte de Dios. Entonces la persona me revelaba algo que había soñado y yo trataba de
en esa falsa humildad, como les quiero decir, yo pretendía no hacer que lo que yo le podía decir a ella sonara como que yo tenía la respuesta y esa persona no, porque esa ha sido parte de el pasado en esta área de mi vida, ya no. Yo creo que ya Dios ha fortalecido esa situación en mi vida y creo que por eso en este momento el grupo empieza a desarrollar mucho más y a recibir otras personas porque tengo quizás la capacidad ya para poder dirigir, para poder enseñar, para poder corregir y que de esa forma haya multiplicación de panes para muchas personas en la vida de nuestros seres queridos, nuestros familiares y todo lo demás. Entonces, yo pensaba muchas veces, miren la equivocación que uno tiene muchas veces, que cuando un sueño se le daba a una persona era revelación. Y anoche cuando yo termino de hablar con esa persona, porque yo le decía, Dios te dio a ti la revelación, a mí me dio la oración, porque yo estoy clara que a muchos les incomodan que yo a veces haga oraciones, pero yo no hago las oraciones en la carne, yo las hago con la dirección de Dios, porque dice la palabra que Él guiará mis pasos para que la dirección que Él ponga en mi vida sea bendición para mí y para muchos otros. En mi vida personal ha sido más difícil encontrar la dirección directamente rápida porque yo, con mis emociones pasadas, impedía que eso se pudiera dar de una forma positiva. Entonces, después que termino de hablar con esa persona, el espíritu lo va inquietando a uno porque quiero decirles, cuando ustedes sientan o experimenten, porque a veces sentir no es sino una emoción, cuando ustedes perciban, logren comprender que algo Dios les quiere decir dentro del conocimiento de cada uno, tranquilicen su espíritu en ese momento, guarden silencio y la bendición de la respuesta va a llegar. Yo en lo particular, yo siempre hago Jeremías 33:3 porque Dios me permite ver cuando hay falta de entendimiento en mi propia vida personal. Entonces, de repente me dice, el sueño no es lo mismo que revelación, porque el sueño lo tuvo la persona, pero no lo entiende, no lo comprende, no sabe lo que realmente quiere decir ese sueño. Entonces, yo le pude decir a esa persona la revelación que yo veía y experimentaba para ese sueño, y la dirección fue clara, porque Dios respaldó mi oración y se pudo hacer una oración que rompió en ese momento en los aires una situación que se estaba dando en personas que nosotros amamos, apreciamos, queremos y que necesitamos que tengan respuestas favorables por el bienestar de muchos que van a tener respuestas en ese lugar. Entonces, eso me dio la revelación de que podemos caminar en muchas formas. Fíjense que muchas veces hemos tenido películas, historietas que hemos visto en un momento determinado, hablando en lo natural, que nos indican, hay 3 caminos, escoge tú cuál es el que tú quieres. Entonces, uno se da cuenta como ese joven profeta, el Señor le dijo, no regreses por el mismo camino. Y el joven profeta volvió por el mismo camino. Es lo que dice la palabra de Dios cuando dice, el perro vuelve a su propio vómito. Es porque cuando un perro vuelve a su propio
vómito, es porque ese hombre no tiene cimentado en su alma el poder y la bendición de tener a un Cristo vivo que puede provocar valor en la propia vida de cada uno de nosotros. Dios me puso, porque ese yo a mí a veces no me gusta mucho porque eso hace creer que es uno mismo en su propia necesidad que quiere demostrarle. Yo realmente he aprendido que en eso no se basa mi relación con Cristo. ¿Y por qué digo con Cristo? Porque yo tengo la relación con las tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los puedo percibir y sentir a cada uno de forma diferente, pero son uno solo y los tres me acuerpan, me consuelan, me alientan, me hacen seguir adelante, me hacen entender que voy encaminada a lo que ellos esperan de mí y lo que yo he permitido que ellos hagan conmigo. Ellos una vez me dijeron a mí y yo dije sí, y estoy haciendo lo que Dios ha permitido en mi vida. Entonces, creo que caminar de la mano de Jesús significa que nosotros logremos entender primero que si los pasos que estoy dando están acorde con lo que Él quiere. Miren, a lo largo de mi vida, porque cuando uno recibe a Jesús realmente, verdaderamente, uno lo recibe en el corazón. Pero al recibirlo en el corazón, el Espíritu tiene que empezar a enamorarse del Espíritu Santo para lograr que esa situación provoque en la vida de cada persona éxito a lo largo de todo el mundo, de todo lo que emprenda. Entonces, para mí, el corazón, como lo dice la palabra de Dios, y lo dice Apocalipsis 3:20, que dice que el Señor va a permitir que en mi corazón esté grabado todo aquello que Él quiere que yo no olvide nunca en mi proceso de camino de la mano de Él. Entonces, ¿cuál es lo fundamental de este tema en la vida en este momento que tenemos tanta incertidumbre, tanta situación? Miren, mi esposo me preguntó hace como 3 días, ¿tú sabías que esta situación iba a ocurrir en un momento determinado? Y mi respuesta fue, Dios me había revelado que venía algo difícil para el mundo, pero yo no sabía la magnitud de lo que iba a suceder. Te puedo contestar que sí, que va a durar, que no va a ser fácil el retroceso, la victoria, va a depender de los corazones de aquellos que quieran que Cristo permita que las cosas mejoren en su familia. Dios me puso una visión hace como 2 o 3 semanas donde por la imagen que tenía, en lo que yo veía, me revelaba que el Señor quiere que la familia vuelva al fundamento con el que Él lo creó. Sacerdote de la casa, ayuda idónea, los hijos respetando a sus padres. Que de alguna manera entendamos que ambas partes son importantes en el desarrollo y en el proceso de una familia. Por eso que cuando yo veo la visión de damas y hombres hablando al corazón, yo me pongo a pensar y digo, realmente Dios nos está preparando desde hace muchos años a entender el valor de la familia. Quizás muchos de ustedes están caminando de la mano de Jesús sin sentir la presencia. Yo he podido percibir en mi espíritu lo que dice el Salmo 91, que
que el Señor va a morar y va a ser sombra a través de mi camino. Yo siempre me acuerdo yo que cuando yo empezaba en el proceso de conocer a Jesús, yo le decía, tú ve por delante, por detrás, a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo. Y quiero decirles, y eso lo hacía yo con la inspiración del Espíritu Santo. Y quiero decirles que he podido percibir a Cristo en lo espiritual, caminando por delante de mí, atrás de mí, a mi lado, derecho, izquierdo, arriba y abajo. Y creo que ha valido la pena. Creo que hoy en día estoy viendo situaciones que me asombran en mi vida personal, que no las revelo todavía, porque Cristo tiene un día, un propósito, una meta a través de lo que Él va a hacer en mí, la restitución que está haciendo en mi vida. Y eso para mí tiene un valor que si yo les dijera en este momento, ¿qué le pido yo al Señor para cada uno de ustedes que me están escuchando? Aquellos que me van a escuchar en otra oportunidad, mañana, en otro día. Nunca se sientan amedrentados por la apariencia del poder de ninguna situación en la cual Dios te ha dicho que Él te va a proteger. Ustedes manténganse firmes, aunque no vean el final de lo que va a acontecer, porque el Señor siempre tiene respuesta para todos sus hijos. Y eviten en lo personal desear cosas que no son para ustedes. Cuando Eliseo pidió doble porción del Espíritu, no era un hombre que desconocía las leyes de Dios. Era un hombre que desde su nacimiento había sido señalado para prodigios, milagros, maravillas de parte de Dios. Yo creo que si aprendemos a hacer las cosas como Él quiere, vamos a caminar siempre de la mano de Jesús. Buenas noches. Muchas gracias, Gloricel. Hermoso, profundo, para meditar. Espectacular. Caminando de la mano de Jesús. En este momento abrimos el compás para preguntas, para inquietudes, para aportaciones. Adelante. Están impactados e impactadas. Hola, buenas noches. Yo quiero hacer un comentario de lo que tú estabas Adelante. Gloricel, porque yo recuerdo Adelante. mucho cuando yo tuve mi situación legal, tú me diste a mí una palabra de parte del Señor, donde tú siempre me decías, no importa lo que tú veas, siempre créele a Dios. Y yo te digo que en esos 3 años y tanto que he estado yo en ese caminar con esa situación, con altas y con bajas, sin embargo, siempre teniendo en cuenta eso que tú siempre me decías y ese versículo bíblico que el Señor me regaló en su momento, donde decía que Él iba delante de mí como poderoso gigante.
y siempre clamándole al Señor eso, y te digo que para mí, aunque no fue fácil esa situación, el Señor, yo siempre sentí que Él estaba presente en cada paso, y aunque yo no veía nada moverse y a favor ni nada, el tiempo de Dios es perfecto, y lo hizo de una manera sobrenatural. Y cuando sucedió la primera parte que tú me dijiste a mí, que Dios no compartía su gloria con nadie, cuando se dio lo del abogado y todo, la documentación y todo como se dio, para mí ese fue como la mayor confirmación de lo que tú me decías. Ahí fue cuando yo pude entender lo que tú me explicabas a mí, de que no importaba que yo no viese nada, pero que Dios estaba trabajando. Entonces esa parte es bien importante, lo que tú explicaste hace un momento, porque a veces uno en la carne y en lo natural uno no lo ve, no lo entiende y no lo asimila, ¿no? Nada más quería hacer ese comentario. Muchas gracias, Paola. A ver, ¿alguien más? Aquí en este Salmo 86, no le puse la fecha, pero tengo aquí que es una enseñanza que usted nos dio, en donde ese versículo nos los decía así, que tenía 3 componentes, y hoy nos los ha desglosado, que es la voluntad de Dios, que es la verdad y es el temor, o sea, camino, verdad y vida, como usted nos acaba de decir. ¿Alguien más? Amén. Gloricel, usted mencionó algo en un inicio, eh, para que me lo amplíe un poco, cuando se quiere conocer de Dios porque se quiere conocer, se quiere salir del paso, ya no resistí, ya se tan tarde y se torce al Señor Jesús para que me dé lo que yo quiero. Entonces voy por el mundo y le hablo a la gente y Dios dijo que. Entonces esa no es la voluntad de Dios, así como ese joven profeta que hizo a medias y el resultado fue muerte. Entonces, en ese momento, cuando usted dijo eso, vino a mi memoria una persona que yo la escuché hablar de Dios, pero con elocuencia, con facilidad de palabra. Pero yo sentí en mi corazón que era eso, como que estaba torciendo el brazo del Señor Jesús para conseguir lo que necesitaba o lo que quería en ese momento. ¿Qué nos puede decir acerca de esto? Se da en nosotros mismos de repente y luego abandonamos el barco porque ya tengo lo que vine a buscar y no sigo. Mira, el corazón es engañoso, y cuando yo estaba iniciando esos procesos de enseñanza y aprendizaje de parte de Dios, Él siempre me ponía esa parte cuando el diablo tenta a Jesús y le ofrece 3 cosas. Y le dice, yo puedo hacer que estas piedras se conviertan en cosas preciosas, cosas lindas. Te puedo dar todos los reinos de este mundo. Entonces, como estamos conociendo a Jesús, hay muchas voces que se pueden entremezclar en un momento determinado y las personas empiezan a desear, ambicionar cosas que creen que van a tener y nunca van a llegar, porque no son el plan de Dios para esa persona, porque a lo largo de este proceso que he tenido, sobre todo en este último año y medio
que en medio de la pandemia Dios ha permitido que yo pueda crecer espiritualmente en muchas áreas de mi vida, yo me asombro de ver cómo lo que la palabra de Dios dice, no todo el que diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos. Porque a veces te llegan ofertas momentáneas en las cuales uno cree ya viene la bendición de Dios, ya uno empieza a hacer proyectos, uno empieza a crear castillos, a creer que ya todo está listo para esa bendición de parte de Dios y son realmente solamente espejismos. Porque a lo largo de mi vida personal, miren lo que les voy a decir. Muchas veces las personas tienen complejo de Dios. Creen que pueden dominar al mundo con el conocimiento y con sus propios dones, creyendo que van a decir cosas que Dios va a aplaudir siempre. ¿Cuántas veces en algún momento a lo largo de este proceso muchos decían, no, ya se va a acabar la pandemia, ya se va a acabar el coronavirus, ya no va a existir? Y vamos a cumplir un año y todavía el coronavirus está en el mundo entero. Entonces, ese querer, como dices tú, querer doblarle el brazo a Dios, haciéndose el más piadoso, la más piadosa, que yo voy a poder lograr engañar a Dios y hacerle creer que yo he cambiado, que me puede dar todo lo que yo estoy deseando porque realmente yo estoy transformado. Eso es algo ilusorio. Entonces las personas empiezan a deteriorar sus relaciones con Dios porque no ven contestadas sus respuestas, pero es que desde el día 1 era no. Y la persona creyó que le iba a poder doblar el brazo a Dios y Dios insistió en que era no. Podemos verlo en el caso de Abraham con Lot y con Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra ya estaba dispuesto por Dios que iba a desaparecer ese lugar. Pero Abraham, en su deseo de cambiarle la dirección a Dios, porque él creía en ese momento en la humanidad, Abraham. Creía que Dios en su misericordia podía provocar que ese lugar pudiera ser salvado. Y Dios no cambió la respuesta inicial que tuvo. Lo que le dio a cambio fue a su sobrino y a la familia, y después resultó que esa misma familia que quedó viva fue un problema para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque salieron los amalecitas y los moabitas por el incesto de Lot con sus hijas y resultaron ser dos pueblos que provocaron mucha situación difícil para Israel. Entonces, ¿qué te demuestra eso? Te demuestra que uno tiene que entender en medio de toda situación que muchas veces, aún en medio de mi dolor, va a ser mejor que Dios diga no a que me diga un sí, que va a provocar ciertas situaciones difíciles en mi casa y en cualquier situación donde yo esté involucrada. Entonces, eso solo viene con la madurez de conocer realmente
escudriñar los pensamientos de Dios, y no es que los vas a conocer completamente, sino aquellos, aquella palabra que puede ser una luz verde en tu vida, que impida que la luz roja provoque desastres en tu vida, y que aunque sea amarilla, pueda retornar a ser verde nuevamente, porque el Señor puede cambiar un mal paso en 100 pasos buenos si la actitud de uno es diferente a lo que tiene que ser. No sé si he logrado contestarte lo que me preguntaste, y que Sí, entiendas Gloricel. que mejor es ir paso a paso, no querer lograr todas las cosas de forma precipitada. Yo he aprendido que lo que llega rápido, rápido se va, y así como lo dice Amós 1:6, creo que es que la persona no es bendecida porque los bolsillos están rotos. O sea, todo lo que va llegando, como no llega en la forma correcta de Dios, se va disipando. Entonces, uno tiene que entender, y a mí eso siempre me ha gustado del proceso de prosperidad de Dios durante la vida de los hombres y mujeres que Él quiso bendecir. Y puedo ver a Jacob. Jacob trabajó 14 años sin recibir remuneración de parte de su suegro, pero hubo un momento en que Dios permitió que, aún estando en medio de esa situación difícil que experimentó él, que las ovejas manchadas abundaran más que las que tenía su suegro, cosa de que en algún momento determinado Dios cambió la balanza. Y lo bonito de todo es que el hombre no se dio cuenta hasta después de que ya era una realidad que Dios había bendecido sobreabundantemente a Jacob. Entonces, las personas creen que Dios es un Dios bombero o es un Dios mágico que te va a decir: mira María Luisa, mira Maribel, mira Fátima, mañana tú vas a recibir en tu cuenta de ahorros o en tu cuenta corriente tanto dinero. Esa persona nunca va a ser agradecida con lo que reciba, porque va a creer que la próxima vez Dios le va a dar el doble, el triple. Entonces, eso es es un mal recibir de parte de Dios. Yo he entendido que lo que me cuesta es lo que yo valoro, lo que yo puedo manejar, aprender a administrar, es lo que yo voy a agradecer más en mi propia vida. Así es, segura estoy de eso. Y en este caminar que estamos dando, hemos escuchado mucho que sí que el Señor me depositó tanto, pero rapidito se va. Entonces, pero también hemos visto personas aquí que nos han testificado que le han pedido al Señor, o que ellos han ofrendado tanto sin quedarse ellos sin nada, necesitándolo. Y el Señor exactamente les ha devuelto lo que ellos aportaron. Entonces, allí es donde vemos esa mano del Señor Jesús. Tú me das, pero yo te lo devuelvo. Entonces, recordemos el pasaje, María Luisa, de la viuda que dio las últimas moneditas que tenía. Yo siempre busco, en base a mi propia vida, dar enseñanzas que yo he vivido, que no solamente están en la palabra, sino han llegado a mi vida para bendecirme. Y yo recuerdo, y yo creo que tú también podrás acordarte, y algunas de las que me van a escuchar ahora mismo, hubo un momento en que, cuando yo llegué al
pies de Cristo, mi situación era muy difícil. Entonces, recuerdo yo que yo recibía una estampita, siempre yo regalaba una estampita de Jesús en ese proceso inicial de conocer a Cristo. No sabía que yo tenía que pensar en Él en espíritu, no en una imagen, sino pensar en lo más profundo de mi alma, que Él era algo súper especial. No lo entendía yo en ese momento. Y yo parada en un semáforo, yo vi a un hombre con una pata de palo acercarse a mi carro. En ese momento, yo venía de la oficina y en efectivo solo tenía 25 centavos. Y yo quiero decirles que yo di esos 25 centavos como si fueran $10, por decirles algo. Y cuando yo elevo mi rostro a ese hombre de palo que yo le estaba dando el dinero, tenía el rostro de ese Jesús que yo regalaba durante tanto tiempo. Entonces, eso me hizo entender que no es el montón, es el corazón que yo ponga en lo que yo voy a dar. Entonces, igualmente me pasó después que iba en un semáforo, venía de ver al hermano de mi mamá y tenía $5 en la cartera. Y esa persona me pedía que le diera. Y yo sin vacilar, sin decir nada, se lo di completamente. Y sentí que en ese momento la gloria de Dios bajaba sobre mi vida. Y ahí empezó a cambiar mi vida. Ahí empecé yo a ver frutos de bendición para mi propia vida. Y entendí que Cristo estaba vivo. En ese momento yo pude ver lo hermoso de Jesús que se estaba asomando a mi vida y me estaba haciendo reconocerlo. Realmente así como eso, muchas experiencias más he tenido y yo no podría darles a conocer mi sentir de parte mío, de lo que Él representa para mi vida, si no lo hubiera vivido, experimentado. Porque aún en medio de esa escasez que yo tenía en ese momento, Dios me devolvió mucho más después. Y realmente lo único que puedo decirles es, confíen, crean, experimenten la espera, el gozo, la paciencia de entender que todo va a llegar en el tiempo preciso de Dios. Amén. Así es. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene alguna pregunta para este tema caminando de la mano de Jesús? Nadie. A ver, contribuciones. No se queden. Este es el momento. Yo creo que ya tenemos que cerrar porque Sí, ya yo vamos no a tener. porque Vamos a cerrar. Vamos a cerrar leyendo una vez más el versículo 11 del Salmo 32, el 8, que dice así. el 32 es el 8. El 8. 32, el capítulo 32, versículo 8. El Salmo 32, versículo 8. Exactamente. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti, Lenin, sobre ti, Gladys, sobre ti, Paola, sobre ti, Maribel, sobre ti, cada uno de los que estamos conectados y sobre cada uno de los que vamos a recibir la bendición cuando volvamos a escuchar o cuando escuche por primera vez
dice, sobre ti. Y Él conoce nuestros nombres, Él nos puso nombre. Entonces es algo maravilloso cuando Él dice, sobre ti fijaré mis ojos. Entonces con esto despedimos, dándole las gracias por la atención y pidiéndole en este momento a Gloricel que nos dé una oración por las peticiones, el buzón de peticiones. Gracias, Gloricel, por este compartir, por esta enseñanza que el Espíritu Santo le dio para ayudarnos en este caminar, en este crecimiento que de seguro es a visión a futuro. Esto es lo que nos dice Deuteronomio, ¿verdad? Lo eterno, lo que van a heredar nuestras generaciones siguientes, que vamos a poder en esta preparación darle amigos, hermanos o esas personas que ni siquiera sabemos, pero que el Espíritu Santo de Dios nos va a indicar en el momento preciso, darle esta palabra de aliento en el nombre de Jesús. Las peticiones, por favor. Ustedes Ahora. saben que